andinos que siguen sus prácticas agrícolas. Por lo tanto, el curaca, al no desaparecer, sigue usando el quero, sigue siendo una autoridad. Algunos sacerdotes indígenas siguen usando el quero. Entonces, durante el periodo virreinal, el quero se siguió produciendo. Pero vamos a ver, cuando analicemos el quero, vamos a ver alguna manera. Tenemos aquí el quero. Es un vaso de madera que en el mundo prehispánico tenía básicamente un diseño, básicamente hay mucho diseño geométrico, ¿no? Pero cuando llegan los españoles, ya de dominación, digamos, española, el quero va a sufrir cambios, ¿no? Y van a aparecer imágenes que relaten parte de ese mundo andino, ¿no? O sea, el quero, de cierta manera, es un soporte que es utilizado por los indígenas para también representarse a sí mismos, así también lo que da parte de su mundo de creencias y de su historia. El quero va a empezar a ser aplicado, digamos así, va a recibir aplicación de color. Observa una escena de panadería. La panadería no es de origen, la panadería no es de origen inca, la panadería es básicamente una expresión europea que llega acá. Entonces ese quero tiene representaciones de panadería, hay representaciones de indígenas, hay representaciones de varias cosas. O sea, los queros van a ser un soporte muy rico, ¿no? Muy rico. Por ejemplo, el quero es un objeto muy estudiado. Veía por lo menos, hay por lo menos unas 6 tesis o 10 tesis sobre los queros, y hasta más a nivel no solamente peruano. Hay trabajos en Estados Unidos, ¿no? En Europa, sobre todo en España, hay publicaciones sobre eso. El Banco de Crédito del Perú ha publicado un libro, su serie de arte y tesoro. Es un libro así, dichos de papel cuché, ¿no? Con estudios de primer nivel, un libro solamente sobre el quero. Se me quedan ustedes, si hay un libro sobre el quero, todo lo que se puede decir. Es un libro casi más de 200 páginas. ¿Cuántas cosas se puede decir del quero? Y aparentemente uno ve y ve simplemente un objetito sencillo. Pero cuando uno profundiza en la investigación, se da cuenta que eso que parece sencillo, digamos así, se hace más denso, más rico, más complejo. Y por lo tanto, podemos entender más eso. Otro elemento de origen prehispánico, probablemente, es el torito de Pucará o de Santiago de Compuja, ¿no? Este torito de Pucará se dice que tiene su origen en las llamadas conopas. ¿Qué cosas son las conopas? Son objetos, si ustedes van al Museo de Arqueología, ¿no? Van a encontrar imágenes de pequeñas figuras en volumen, escultóricas, en piedra, de alpacas, ¿no? De maíz, ¿no? O sea, que hay objetos, alguna más grande, otra más chica. ¿Y para qué servían esos objetos? Era, digamos, para promover el cuidado y la reproducción de los animales y también de los productos agrícolas. O sea, en el mundo inca, esas representaciones tenían una especie de fuerza, ¿no? Que coadyuvaba a que la producción ganadera y la producción agrícola se favorezca. Cuando llegan los españoles, traen sus propios animales, los animales que vienen del mundo occidental, que a la vez eran animales que venían de estas regiones del Asia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llega el toro, y los campesinos andinos no solamente van a criar ovejitas, digamos, alpacas, llamas, sino también van a empezar a criar ganado vacuno, ¿no? Porcino, ¿no? Y otros más, ovejas, cabras, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van incorporando dentro de su práctica social de producción de animales traídos por los españoles. Entonces, una vez que ellos lo tienen, y ahí viene lo interesante, el fenómeno interesante, estos campesinos y estos pastores andinos, lo que van a hacer es trasladar sobre esos animales que han tenido los españoles el mismo principio que utilizan ellos para cuidar a sus animales tradicionales. Van a ir representando sus imágenes. Entonces, esto vendría a ser una especie de evolución de lo que es la conopa, pero en un contexto virreinal, ¿no? Pero esta imagen, que es escultórica, si se dan cuenta, tiene en el lomo un orificio, igual que las conopas incas. ¿Sí? En esas conopas incas parece que se colocaba grasa, cebo del animal, como parte del mundo ritual. Y aquí también tienen su orificio. Entonces, digamos, es interesante eso, como en la historia vamos estableciendo un tronco, una continuidad de usos o de apropiaciones y reelaboraciones
de objetos que tienen, digamos, un origen prehispánico. El otro elemento podría ser la cocha. La cocha es un recipiente que está ligado, digamos, a lo que es el agua. El agua, hemos dicho, que es un elemento simbólico. Y ustedes, si se han ido al Cusco, se darán cuenta que en algunas partes del Cusco hay como canales de agua que tienen un recorrido muy discreto, ¿no? Que a veces, como que uno dijera, oye, ¿para qué es esto? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Incluso hay diseños de escalones en algunas partes que no llevan a nada y después bajan, aparentemente, ¿no? Entonces, en el mundo andino, en el mundo inca, el agua era un elemento importante. Por lo tanto, algunas partes de la ciudad se convertían en unas cochas, en lugares donde iba a desplazarse el agua con un fin también ritual ceremonial. No era el agua a secas como lo tenemos nosotros, sino que es parte también de un mundo de creencias más rico y complejo del que hoy día tenemos para los objetos como el agua, ¿no? El agua lo vemos hoy día como un elemento que está ahí, pero en varias sociedades, que no solamente de la Inca, el agua es un elemento simbólico muy importante, ¿no? Entonces tenemos ya tres ideas de objetos, y la cuarta sería las illas o islas, ¿no? Que viene a ser un poco el mismo principio, objetos, en este caso son como canchas, ¿no? Como pequeños establos, ¿no? Donde los pastores aglutinan y agrupan a sus animales, ¿no? Y eso es importante porque también demuestra lo fuerte que es esa tradición. Ahora, veamos aquí en medio, tenemos lo que es el cajón de San Marcos, o un retablo de Acuchano como lo conocemos. Si hemos hablado de objetos de origen prehispánico, tenemos varios: el quero, las conopas, las ilias, los tupus. ¿Qué cosas son los tupus? Los alfileres, los prendedores que permiten sujetar la manta, ¿sí? Entonces el tupu es otro objeto también de origen precolombino, que subsiste hasta el presente, ¿no? Y otras cosas más que vamos a ver por ahí. Pero bueno, también tienen objetos que llegan de Europa, en este caso los españoles. Dentro de su concepto de difusión de la fe hay una campaña que es evangelizadora, ¿no? Los españoles tenían por misión evangelizar a los nativos americanos. En ese proceso de evangelización, los frailes, los sacerdotes, se desplazaban por diferentes partes del territorio, llevando, digamos, unas cajitas. Estos cajones eran pequeños retablos que estaban dentro de un cajón. Se llevaban en cajón, ¿por qué? Porque iban en mula o en caballo, ¿no? Iban recorriendo diferentes lugares y había que proteger para que esas pequeñas imágenes no se deterioraran. Por lo tanto, tenía que ser un cajón. Entonces, es interesante como objetos que podían ser un retablo, lo meten dentro de un cajón, entonces ese retablo va a tener puertas, se va a cerrar y se va a abrir. Pero retablo es una palabra antigua, ¿no? Retablo viene del latín retablo, ¿no? Re y tablo, detrás de la mesa, ¿no? ¿La mesa a qué se refería? La mesa del altar. En todas las iglesias viene la mesa y detrás había un mueble, ¿no? Donde había pintura, donde había relieves o donde había escultura. Así surge el retablo. Ese retablo, que en el siglo XVI comienza a ser cada vez más grande dentro de las iglesias, también se trae en pequeño por los españoles para que pueda ser utilizado, para que puedan los sacerdotes explicar la fe a través de imágenes. Porque la imagen, como dicen muchos, vale más que 1000 palabras. Aunque no siempre lo que se ve es lo que es. También, ya desde que nuestra filósofa Magali Medina, ¿no? Salió con Susan Pais, ¿no? No todo lo que se ve es, obviamente, ¿no? Obviamente que ahí crean ficciones, ¿no? Es decir, hay historias armadas, así como Laura Bozo también creaban historias, ¿no? Con estos personajes que se agarran a trompadas en el set, que hoy ya se ha exportado en México,